Vamos a revisar información internacional porque siguen las repercusiones del que sin duda ha sido el tema de la semana y que es el vacunatorio VIP en Argentina. Mariana Schmidt, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Efectivamente, declaraciones relevantes que dio el propio presidente trasandino al referirse al tema, pero en México. La verdad es que él se encuentra en una visita de 3 días. Hoy día es el tercer día que va a estar en la capital mexicana, donde ha desarrollado una serie de reuniones con su par mexicano Andrés Manuel López Obrador. Pues bien, hubo una conferencia de prensa donde Fernández en definitiva pidió terminar con la payasada respecto a este escándalo llamado por la prensa trasandina como vacunatorio VIP. Pidió revisar el concepto de irregular cuando se analizan las vacunaciones fuera de los protocolos, porque entre los vacunados habían personas que estratégicamente debían vacunarse, como es el caso de él mismo. Sí, perdona, Mariana, cuando él habla de terminar con la payasada, ¿es un ataque, entre comillas, a la prensa? Sí. Por la cobertura de... Ya. A la prensa en particular. De hecho, luego vamos a escuchar las declaraciones que hace referencia justamente críticas que él hace a la prensa y también las críticas que hace respecto a la postura de la oposición en su momento sobre la vacuna rusa, que tú bien sabes en un comienzo generaba bastante incertidumbre, claro, dudas de su efectividad, sobre todo allá en Argentina, una vez que el presidente Vladimir Putin dice que además no era efectiva en ese minuto para personas de mayores de 60 años. Claro, porque fue una vacuna que recordemos que Argentina, las primeras dosis habían llegado cuando todavía no estaban publicados los estudios en las revistas científicas, que después conocimos con el tiempo y que recalcaron que es una vacuna que es efectiva, que es segura, que se puede inocular en adultos mayores, pero que en un comienzo, como no se sabía esa información todavía, hubo cierto escepticismo dentro de Argentina. Exactamente, por eso las críticas van hacia la prensa, como decías tú, en este listado de 70 personas, él indica que la mayoría son personal estratégico, como el caso de él, y además culpando a la oposición de haber dicho que esta fórmula rusa era un veneno. Escuchemos atentamente las palabras del mandatario. He conocido que en circunstancias irregulares se vacunó a un grupo de alrededor de 70 personas, porque entre los vacunados había personas que estratégicamente debían vacunarse. Los medios en Argentina ponen entre Alberto Fernández, entre los que recibió la vacuna indebidamente, pero yo me tuve que dar la vacuna porque los medios argentinos decían que no se podía confiar en la vacuna rusa. Y tuve que convocar a la confianza ciudadana, porque hubo una campaña despiadada, desatada en Argentina por la oposición, para hacerle sentir a los argentinos que la vacuna Sputnik V era veneno. Y hasta me denunciaron. Terminemos con la payasada. Yo le pido a los fiscales y a los jueces que hagan lo que deben. Bueno, en varios municipios de la provincia de Buenos Aires, dirigentes opositores al gobierno de Axel Kicillof pidieron informes, pero la nómina de inmunizados por fuera del protocolo incluye también a legisladores bonaerenses. Se habla también de senadores y diputados que se vacunaron como personal de salud, y eso es grave. Tras los escándalos en Argentina y Perú, está hablando ya el gobierno de Joe Biden. La Casa Blanca, la verdad que ha pedido transparencia en la distribución de las vacunas. Han sugerido a los países de América Latina organizar un proceso abierto para poder inmunizar a la población de manera correcta. Carlos Zanini. Muy interesante, muy importante. Y hemos estado muy atentos a Ecuador porque a 75 se ha elevado la cifra de muertos en estos motines simultáneos registrados en 3 centros penitenciarios de ese país. Todas las víctimas corresponden a prisioneros. El gobierno atribuye estas revueltas a una pelea entre bandas rivales por el control de estas cárceles. Incidentes que ocurrieron en las prisiones de Guayas, Cotopaxi y Yazuguay. Fueron horas de muchísima tensión las que se vieron el día de ayer, en las que los gendarmes, además con la ayuda de la policía, intentaban tomar el control de estos recintos. Sin embargo, se les hacía muy difícil. Por eso el presidente Lenín Moreno pidió una intervención del Ministerio de Defensa. El mandatario atribuyó lo ocurrido a organizaciones criminales que trabajan de manera coordinada con el objetivo de tomar el control de estos recintos penales. Entonces, claramente aquí hay una coordinación a través de redes sociales, o sea, cuenta con celulares. Ustedes saben que eso sí sucede en todas las cárceles del mundo. En medio de la angustia de los familiares, según fuentes judiciales, los cadáveres fueron trasladados ya a centros forenses, se les va a hacer reconocimiento, identificación, autopsia.
sobre todo porque hubo incendios, así que hay varios cadáveres calcinados. Las 3 cárceles en las que se han producido estos motines se aglutinan, Soledad, para que se hagan una idea, al 70% de la población carcelaria de Ecuador, con 38.000 presos. Esto significa que Ecuador registra una sobrepoblación penitenciaria y en ese contexto, en 2 años ya el gobierno ha decretado 2 estados de excepción para recuperar el control de estas prisiones. Es súper importante lo que tú mencionas, Mariane, porque tal vez si es que miramos en general los motines que han ocurrido, no solo en cárceles latinoamericanas, sino también en otras partes del mundo, la sobrepoblación es tal vez el común denominador. Y tú mencionabas esa cifra, que estas 3 cárceles concentran el 70% de la población penitenciaria, 38.000 presos, cuando entiendo que la capacidad con la que se habían construido estas cárceles estaban pensadas para 27.000 presos. O sea, ahí está en evidencia, claro. Claro, y eso a nivel latinoamericano se vive una situación similar en Brasil, con esta sobrepoblación y con estas bandas rivales que buscan el liderazgo y tomar el control de estos recintos. ¿Cómo sigue Tiger Woods? Uy, sí, ya tenemos el reporte. Esta mañana se ha dado a conocer el primer parte médico que explicó la condición de salud de esta estrella del golf, ¿verdad?, a nivel mundial, luego que sufriera un grave accidente vehicular ahí en Los Ángeles, California. La verdad que Tiger Woods, que es un deportista norteamericano, se encuentra despierto, dijo el médico, receptivo, recuperándose en su habitación del hospital, tras ser sometido a una compleja cirugía en su pierna derecha. Explicó que sufrió importantes lesiones en el pie, tobillo, la tibia y el peroné, lesiones que se estabilizaron con una varilla, con tornillos, con clavijas. En fin, según la policía y por razones que aún se están investigando, el vehículo del deportista se volcó a un costado de la carretera en la zona de Ranchos Palos Verdes. Recorrió varios metros desde que se salió del camino, por lo que dedujeron que iba a alta velocidad. Recalcaron que en esa zona es usual, muy usual, que haya vuelcos y choques porque es una bajada luego de una curva y los conductores suelen excederse del límite de velocidad sin advertirlo. Woods, de 45 años, fue rescatado al interior de este vehículo, como vemos, con graves daños materiales por personal de bomberos y paramédicos. Tras este operativo, el 15 veces ganador del Mayor fue trasladado en ambulancia hasta este hospital donde sigue siendo atendido. Bueno, el ganador de 5 Masters de Augusta se encontraba en recuperación de una 5ª cirugía, además, a la espalda, por lo tanto no estaba compitiendo. Este fin de semana estuvo presente en el Abierto de Los Ángeles, por ejemplo, presenciándolo, que es un torneo donde participó el golfista nacional, nuestro golfista chileno Joaquín Niemann. De convertirse en un ícono del golf a nivel mundial, la verdad que Tiger Woods cayó en este abismo de las drogas, el alcohol, las mujeres. Por esa razón, no es la primera vez que se ve involucrado en un accidente de tránsito de este tipo. Sin embargo, él en los últimos años ha estado en un tratamiento muy intenso. De hecho, las autoridades creen que en esta oportunidad no parecía estar bajo la influencia del alcohol ni tampoco de ningún tipo de estupefaciente. Sí, entiendo que este es el tercer accidente automovilístico que sufre Tiger Woods. Ahí estamos viendo justamente el daño con el que resultó su vehículo. Tú nos contabas cómo había sido el operativo, que esta es una carretera donde suele haber accidentes, y ahora las últimas declaraciones de la policía decían que por la magnitud de este choque, la verdad es que es un milagro que esté con siga vivo, claro. Y solamente con la gravedad en una de sus piernas. Exacto. Efectivo. Le puede afectar, obviamente, al deporte. La esposa del capo mexicano de la droga, Joaquín Chapo Guzmán, fue presentada por primera vez ante un tribunal federal en Washington después de su arresto a través de una videoconferencia, que ahí vemos el dibujo del momento. Emma Coronel, de 31 años, fue notificada formalmente de los cargos en su contra. Estos son conspiración para distribuir e importar a Estados Unidos cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana, así como ayudar a incitar estas operaciones ilícitas de narcotráfico. La jueza advirtió a la acusada, quien escuchaba desde un centro de detención en Virginia con un intérprete que le traducía al español, que si es declarada culpable en un juicio, la condena fijada para estos delitos sería de un mínimo de 10 años de prisión a un máximo de
cadena perpetua y una multa de hasta 10 millones de dólares. Su encarcelación prejuicio se debió precisamente a la gravedad de los cargos que les acabo de comentar y además su vínculo con el cartel de Sinaloa y los antecedentes de su esfuerzo para ayudar en la fuga de su esposo, el Chapo Guzmán, en México, que eso ocurrió en 2 oportunidades. Decenas de ataúdes cayeron al mar en Italia. La secuencia que vamos a ver a continuación es realmente impresionante. Ocurrió cuando una parte de este cementerio, localizado en un acantilado de la región de Liguria, se hunde por causa de un desprendimiento de tierra, donde el suelo cedió y así varios féretros cayeron por este acantilado. El cementerio, unos 20 kilómetros de Génova, es uno de los más conocidos de la Riviera. Bomberos, equipos de buzos y botes de la Guardia Costera acudieron al lugar para asegurar la zona y recuperar estos féretros que deberán identificarse. Los trabajadores que estaban en ese momento en el cementerio contaron que primero sintieron que el suelo comenzó a vibrar, así como si hubiese sido un sismo, que es lo que primero pensaron. Y acto seguido se hunde y toda esa parte termina en el mar. Afortunadamente ninguna persona resultó herida en este derrumbe, pero los operativos continúan hasta el día de hoy. Se habla incluso de un centenar de ataúdes. Miren la potente explosión que fue reportada desde Cameron, la ciudad de Texas, luego que un tren embistiera a un camión. También a través de las redes sociales fueron viralizadas una serie de imágenes de este momento donde se ve una enorme columna de humo, el fuego producto de esta colisión. Habló el sheriff de este condado, aclaró que el camión transportaba carbón y gasolina y por esa razón, primero a raíz de este impacto bastante violento entre ambas máquinas, se produce una explosión y luego este gigantesco incendio. Lo que nadie se explica es cómo tanto el maquinista del tren como el conductor del camión resultaron ilesos. Y en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, se realizó el traslado de una casa de 2 pisos de estilo victoriana, construida hace 139 años, en lo que en Chiloé, acá en nuestro país, conocemos como la Minga. Sí. Pero acá el traslado no era en medio del campo, ni tampoco por el mar, sino ahí en medio de las calles del barrio Franklin de San Francisco. Algo tan novedoso e inusual que, por supuesto, Sole atrajo a cientos de curiosos que quisieron apreciar este traslado de 6 cuadras hasta su ubicación definitiva. Fue una tarea difícil, titánica. ¿Cuántas personas participaron de algo así? Bueno, por lo menos medio centenar. Sobre todo había muchos ingenieros, un equipo de ingenieros y también de trabajadores de la construcción. Es una casa de 465 metros cuadrados y la idea era que no sufriera ningún daño. Y participó personal no solamente en el trabajo mismo, sino que también de oficiales de la policía, porque tenían que cortar el tránsito. Mientras tanto, otros cortaban hasta las ramas de los árboles localizados, ¿verdad?, en las veredas para evitar cualquier daño a este edificio. Bueno, una hazaña en la que el dueño debió pagar $400.000. La pregunta que muchos se hacen es ¿por qué? Obvio. ¿Por qué trasladarla? Bueno, porque el terreno donde estaba fue vendido a muy buen precio a un proyecto inmobiliario y el dueño quería conservar esta casa llena de historia, 140 años de historia, y dijo, no, me quedo con la casa, la traslado a otro sitio. ¿Y la trasladó por ahí cerca? 6 cuadras, perfecto. a 6 cuadras de distancia.